Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3077-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por César Augusto Martínez López contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas, del Departamento de Guatemala. La Secretaria General Adjunta dará lectura de la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 14 de febrero de 2014, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. La Sala analizar los planteamientos del postulante y someter a examen la resolución judicial que constituye en el acto reclamado, establece que el órgano jurisdiccional antes relacionado, cuando emitió el auto, lo hizo en ejercicio de las facultades que le correspondían, toda vez que la decisión de admitir o rechazar medios de prueba es un acto jurisdiccional reglado previsto en la Ley Adjetiva Penal guatemalteca, determinándose además que el acto impugnado no es constitutivo de un proceder arbitrario por parte de la jueza relacionada, toda vez que en su decisión esgrimió las razones de hecho y de derecho por las cuales estimaba improcedente el recurso de reposición que constituye el acto reclamado, por lo que la actuación jurisdiccional se encuentra desprovista de vicios que constituyan violación al derecho de defensa, legalidad o al principio del debido proceso, como denuncia el postulante. Por otro lado, es preciso aclarar que para que proceda a conocerse la protección constitucional de amparo, se hace necesario que el acto reclamado le ocasione un agravio al postulante. Al someter al proceder de la autoridad impugnada, este Tribunal Constitucional encuentra que dentro del mencionado proceso no se advierte la restricción, limitación o amenaza a algún derecho o interés del postulante. Además, porque la resolución de desestimar una denuncia no constituye un acto definitivo que pueda ser revisable a través del amparo. Con lo antes expuesto, a juicio de este tribunal, se evidencia que la autoridad impugnada no obró excediéndose de sus facultades y funciones jurisdiccionales, sino dentro de las mismas constituyéndose la impartición de justicia en casos concretos una facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios, ya que de conformidad con la ley, es el juez quien tiene la facultad y la imparcialidad de examinar las constancias procesales y en base a ellas resolver. Además, pretender que por vía del amparo se sustituya el criterio de tal autoridad equivaldría a invadir la esfera de las facultades que por disposición legal está conferida a los jueces del orden común, lo que convertiría al amparo en una instancia revisora de lo resuelto, situación que está expresamente prohibida por el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En virtud de lo anterior, debe denegarse el amparo solicitado por notoriamente improcedente y así debe resolverse. Al resolver, declaró: deniega el amparo solicitado por César Augusto Martínez López contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas de Guatemala. Se condena en costas al interponente y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado auxiliante César Saúl Calderón de León. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes harán uso de la palabra en esta audiencia que de hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios, para lo cual deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, ser breves, precisos y concisos, y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes y a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado César Saúl Calderón de León, que representa al solicitante del amparo, apelante y requerente de esta vista pública. Muy buenos días, señores magistrados, muy buenos días a las demás partes procesales.
Señores magistrados, vengo a denunciar violación al artículo 12 constitucional en cuanto al debido proceso y fundamentalmente al derecho de defensa. Este es un asunto que compete a los juzgados y que afortunadamente lo podemos discutir en este amparo porque podríamos resolver de una vez alguna mala práctica que se está dando en tribunales en relación al ofrecimiento de la prueba. En el caso que subyace, el 11 de noviembre del 2013 se celebró una audiencia de ofrecimiento de prueba y en esa audiencia se me rechazó uno de los poquísimos medios de prueba que propuse, que fue el dictamen psicológico forense, el cual pretendía que se conociera en las instancias del debate. En el rechazo y por los motivos por los cuales se rechazó este dictamen forense, la jueza se fundamentó en ese famoso concepto de que es el artículo 315 el que debe de operar y no el 343 del Código Procesal Penal. Así que me voy a permitir exponer por qué razones la jueza está equivocada y afortunadamente pocos jueces están equivocados porque la mayor cantidad de jueces van por el camino correcto y por eso es que lo voy a explicar de la manera siguiente. El proceso penal ya sabemos que tiene como finalidad la averiguación de la verdad, las circunstancias en que pudo haber ocurrido el hecho y la posible participación del imputado. También sabemos que los jueces no son los que condenan, sino que los que condenan son las pruebas, porque las pruebas son las que sirven para absolver o sirven para condenar. También sabemos que la prueba tiene 4 momentos fundamentales: el ofrecimiento de la prueba, la aceptación de la prueba, el diligenciamiento de la prueba y la valoración de la prueba. Las 2 primeras se llevan ante el juez contralor de la investigación y las otras 2 se llevan ante el tribunal o ante el juez unipersonal que va a juzgar. En el presente caso, no es posible que el juez confunda el artículo 315 con el artículo 343. La juez dice que el abogado defensor no propuso en su momento al perito y que el perito se propone de acuerdo al artículo 315 y no de acuerdo al 343. Vayamos a ver si esto es cierto. Cuando escogemos el artículo 315 dentro del catálogo del Código Procesal Penal, encontramos que el artículo 315 está en el capítulo y en el título de la investigación. Y cuando leemos el artículo encontramos que habla acerca de investigación, que habla acerca de diligencias, y entonces nos damos cuenta que está en el rubro de antes del debate, está en la etapa de investigación. Es más, el título es acerca del ofrecimiento de diligencias. Cuando vamos al artículo 343, es la primera vez que el código nos da la oportunidad de ofrecimiento de prueba. ¿Cómo se llama ese artículo? ¿Cuál es el título del artículo? Es ofrecimiento de la prueba, lo que significa que no hay otro momento de ofrecer la prueba, no hay otro. El 315 habla acerca de diligencias de investigación, de medios de investigación, de medios de convicción, mas no de prueba. El artículo ad hoc, único y exclusivo de ofrecimiento de la prueba, y por eso se llama así, es el 343. Ahora, el artículo 343 tiene 3 excepciones. En el presente caso no vale mencionarlas, pero recordémoslas por favor. Número 1. El artículo 317 habla acerca del anticipo de prueba. El artículo 381 habla acerca de las nuevas pruebas ya al final del debate. Y el artículo 384 habla acerca de la reapertura del debate cuando el tribunal todavía, de conformidad al código antiguo y al otro sistema de juzgar, el tribunal todavía quiere practicar alguna prueba que sugiere el propio tribunal. Estas son las 3 excepciones al artículo 343. Aparte de esas, en todo el código no hay otro momento de ofrecimiento de prueba ni de celebración de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es la mala práctica de pensar que a los peritos debe de proponérseles antes del artículo 343. La ley no dice eso. La ley, el único momento, aparte de las 3 excepciones que acabo de mencionar, el momento de ofrecimiento de la prueba es precisamente después de la etapa intermedia, artículo 343, y en ese momento el juez decide sí o no
se admite la prueba, pero no bajo el argumento de que yo tengo que proponer mis peritos desde antes, cuando está la etapa de la investigación. Yo sé que cuando se hace pericias antes, estas son medios de investigación y después se pueden convertir en pruebas, pero eso es optativo. Si quiero lo hago, si no, no, porque el 343 tiene un momento especial dentro del procedimiento donde se ofrece la prueba. Si ustedes leen el artículo 343, se van a dar cuenta que habla de audiencias, se refiere al debate. Habla de tribunal, se refiere a los que juzgan, no al juez contralor de la investigación. Entonces es una tremenda equivocación pensar que los peritos deben de proponerse en otro momento y no cuando el código dice el 343. De tal manera que este es un dilema que se ha dado. Por otro lado, los informes, de acuerdo al artículo 234 del mismo cuerpo legal, habla acerca de audiencias, habla acerca del tribunal y habla acerca de que es en el tribunal donde se va a ventilar la prueba. Ahora, lo siguiente, ¿cómo se hace entonces cuando uno ofrece prueba de peritos de acuerdo al artículo 343? Muy sencillo, lo vamos a recordar. Cuando vamos al tribunal, el primer día del debate, los que proponemos peritos le decimos al tribunal: señores miembros del tribunal, yo propuse peritos, ¿podría usted ser tan gentil, señor presidente, si los traigo mañana para que los juramente y le corra el plazo para la pericia? Y el presidente dice: sí, tráigalos mañana, tráigalos pasado. El día del debate o al otro día del debate se presenta el perito, el presidente lo juramenta, y le dice, después de que lo juramenta, le dice: ¿cuántos días necesita para su dictamen? Y él le dice: 3 días, 5 días o 10 días. Muy bien, entonces le doy 10 días y trae tantas copias como partes hay aquí. El otro día llega y ya se da el contradictorio. Esa es la práctica. Los que hacemos penal sabemos que así se hace. Entonces, ¿por qué los jueces ahora se están yendo por otro camino y están pensando que es el artículo 315 el que se debe de hacer uso? Por supuesto que no es así. Este es un asunto tan fácil, tan sencillo, que no debería de ser motivo de tanto recurso que tenemos que interponer los abogados. Aquí hay una franca violación al debido proceso y al derecho de defensa que mi cliente tiene de defenderse con todos los medios que tenga a su alcance. El artículo 12 constitucional va a tono con el 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal. Hay libertad de prueba y hay momento para ofrecer la prueba, y el momento de ofrecimiento de la prueba es el artículo 343 y no el artículo 315, porque esos son medios de investigación. Dicho lo anterior, este asunto es sumamente sencillo y por supuesto que es materia constitucional, porque han dejado en estado de indefensión a mi cliente al no permitirle que presente una psicóloga forense en las instancias del debate. Por lo anterior, les pido que declaren con lugar la presente apelación, que por cierto la sentencia que estoy apelando es equivocada. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo que hicieron fue utilizar un machote, porque están resolviendo lo que yo planteé en el amparo y están resolviendo otro caso de archivo de un caso. Es decir, se confundieron, esa sentencia viene mal. Ahí tomaron otro caso que saber cuál será, que no es el mío, porque yo estoy alegando lo que acabo de decir, no estoy alegando que se archive el caso. Y ahí está hablando acerca de un sobreseimiento. No sé de dónde lo sacaron, esa sentencia viene equivocada. Les pido que declaren con lugar la presente apelación y como consecuencia me otorguen el amparo en forma definitiva y quede en suspenso en forma definitiva la resolución del 11 de noviembre de 2013 en cuanto a la aceptación de la prueba, y se conmine a la juez contralora de la investigación para que emita una nueva resolución en la cual admita como prueba de mi parte también el dictamen psicológico forense. Muchas gracias, buen día. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios del Ministerio Público. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora magistrada, abogado que me precedió en la palabra. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública que fuera señalada dentro de la pieza de apelación de sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, quien con fecha 14 de febrero del 2014 emite sentencia por medio de la cual deniega la protección constitucional solicitada por el señor César Augusto Martínez contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas.
En el presente caso, señores magistrados, como ustedes podrán observar dentro de los antecedentes, se señala como acto reclamado la resolución emitida por la autoridad recurrida, en la que declara sin lugar un recurso de reposición, en virtud de que dentro de la etapa del ofrecimiento de prueba no fue admitida un medio de prueba que consistía en un dictamen psicológico forense. Así lo manifestó en la audiencia el ahora accionante del amparo. Dentro de la audiencia de este amparo, la Fiscalía se pronunció que la protección constitucional debía ser denegada porque no se daban los presupuestos necesarios para entrar a conocer un recurso de reposición como el que se dio en el presente caso, en donde no se daban los preceptos contenidos en el artículo 402 del Código Procesal Penal. En ese sentido, indicó la Fiscalía que era inidóneo el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que decide la admisión o inadmisión de los medios de prueba realizada en una audiencia oral, pues no se adecúa a los presupuestos relacionados, dado que lo decidido en la resolución que se pretende reclamar fue resuelto en audiencia previa y no fue decidida en una etapa de juicio. La Corte de Constitucionalidad, respecto a la pertinencia de este recurso de reposición, se ha pronunciado en los expedientes 1019-2011, 1023-2011, sentencia de fecha 3 de noviembre de 2011. En esta oportunidad, señores magistrados, la Fiscalía, aparte de lo argumentado en su momento procesal oportuno y en atención a lo manifestado por el abogado que me precedió en la palabra, considera oportuno señalar en cuanto a los agravios que denuncia él le causa el acto reclamado. No debemos olvidar, señores magistrados, que la etapa en la que se encontraba el proceso era la etapa de ofrecimiento de prueba, tal y como lo establece el artículo 343 del Código Procesal, que ha mencionado el abogado que me precedió en la palabra. ¿Cuál es la temática dentro de una audiencia de ofrecimiento de prueba? La proposición por parte tanto ya del Ministerio Público, del querellante o de la defensa, en cuanto a para qué nos va a servir dicho medio de prueba. También no debemos de olvidar que dentro de esta audiencia se le va a extender la oportunidad a los demás sujetos procesales para que se pronuncien sobre ese medio de prueba. Y posteriormente, el juez va a calificar la pertinencia, la legalidad y que este medio de prueba no sea abundante. ¿De qué manera podía calificar la juez en ese momento un medio de prueba que aún no se había llevado a cabo? Resulta inútil, en consecuencia, ofrecer en esa audiencia ese medio de prueba. Y efectivamente, tal y como lo resolvió y como ustedes podrán escuchar en el audio, señores magistrados, la juez fue clara al establecer por qué rechazaba el recurso, por qué primero rechazaba el medio de prueba y por qué razón rechazaba el recurso de reposición. Manifestó que de conformidad con el artículo 315, dentro de la etapa de investigación, pudo tener la oportunidad de ofrecer ese medio de prueba y diligenciarlo, para así, en el momento del ofrecimiento de prueba, que habla el 343, ofrecerlo y que calificado, una vez calificado, fuera admitido para ser valorado en la siguiente etapa del debate oral y público. Indica el postulante que se viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Como podrán ustedes escuchar en el audio que fue ofrecido como medio de prueba dentro del presente amparo, el derecho de defensa no ha sido violentado en este proceso. Se le dio la oportunidad de ofrecer ese medio de prueba y se le indicó por qué razón no iba a ser admitido. Se le dio la oportunidad de interponer el recurso que consideró oportuno, donde argumentó por qué consideraba que no estaba de acuerdo con el rechazo. Manifestó en ese momento los agravios que le ocasionaba la no admisión de ese medio de prueba. El hecho de no haber convencido a la juez contralora de la investigación no significa, y que haya resuelto de acuerdo a sus pretensiones, no significa que exista violación al debido proceso. De conformidad con el artículo 203 de la Constitución, los jueces tienen la facultad de la administración de justicia. También tienen la facultad, de conformidad con el artículo 243, pero también de conformidad con el artículo 183, de no admitir los medios de prueba que consideren abundantes, ilegales o inútiles. De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, en esta oportunidad, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primera Instancia, en la que deniega la protección constitucional, por indicar que no existe un agravio reparable por esta vía y que tampoco no existe agravio porque la autoridad recurrida está facultada para rechazar los medios de prueba que considere ilegales, abundantes e inútiles. Por lo que en esta oportunidad solicita que se confirme el fallo de primera instancia y se declare sin lugar el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de primera instancia. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la audiencia de vista pública.